Entonces comenzamos la segunda reunión de esta sala de interpretación que hemos instalado al propósito de nuestro doctorado en la Universidad de Guanajuato para acercarnos a una mirada hermenéutica, plural, polisémica de la cultura, de la semiótica de la cultura, de la semiótica del texto y de la imaginación productora. Este tercer concepto de imaginación productora lo vamos a ir desarrollando posteriormente porque participa en la triple mímesis, es decir, siempre el ser humano está inventando, inventando. La intuición le abre caminos a la ciencia. La intuición le abre caminos a la música, al arte, a la poesía, al canto. E irrumpe como propuesta, toda irrupción debemos entenderla como irregular. Toda irrupción en la cultura, en la vida, debemos entenderla como desafío, como propuesta que en lo sucesivo puede ir estableciéndose como ley, como norma, o puede ser declarada prohibida, declarada ilegal esa irrupción. Una irrupción tiene que ver con el papel de lo nuevo en la cultura. En esta sala de interpretación, la irrupción es básica. Es decir, la invención que cada uno de ustedes puedan hacer alrededor de una propuesta doctoral que tiene como síntesis promover una nueva lectura de un texto o de un contexto. Quiero subrayar el primer elemento de esta sala de interpretación, que somos nosotros mismos, recuperando la propuesta de que todo pasa por el cuerpo. Ustedes se imaginan la cantidad de información que tenemos nosotros como cuerpo. Ustedes se imaginan la cantidad de información que vertimos nosotros cuando hablamos, cuando cantamos, cuando escribimos. Es decir, el cuerpo en la cultura. Pero es un cuerpo que tiene poderes. Es interesante desarrollar lo que podemos llamar una filosofía del lenguaje para entender el poder hablar. El poder hablar en el mundo, el poder hablar en esta sala, el poder hablar en nuestra casa. Para mí, etnológicamente, el concepto de casa es básico. Vamos a ir conversando al respecto. La casa, el cuerpo que habla, la casa desde donde hablamos, el lugar del habla es clave en esta sala de interpretación. Para analizar en lo posible, yo creo que ustedes tendrían que escribirlo en su tesis doctoral, para analizar en lo posible lo que entra y sale del cuerpo como lenguaje, de allí la importancia de la filosofía del lenguaje, y como traducción de una cultura
frente a un mundo que se nos presenta de una manera veloz. Un mundo que ha adquirido la capacidad de la translocación. Nosotros podemos desplazar esta pantalla, irnos a otra página web, por ejemplo, o irnos a un texto, o vernos nosotros cuatro en esta pantalla, y allí se va multiplicando la cantidad de mensajes que pudieran ser analizados desde esa filosofía del lenguaje, para finalmente comprender lo que de alguna u otra manera tocamos la semana pasada, comprender la identidad de ese cuerpo que habla. Entonces le propongo una síntesis, la identidad de ese cuerpo que habla en el discurso de la translocalización, es decir, un cuerpo que puede hablar frente a muchos lugares, entendido estos lugares como las pantallas que se nos muestran desde la semiótica satelital, los discursos que se nos muestran, las notas musicales, los colores que se nos muestran en esa contradictoria extensión cultural que llamamos semiótica cultural cibernética, que nos permite velozmente, recuerden la propuesta de los 80 canales, al ver 80 canales en 80 minutos, que nos permite velozmente visitar esos lugares. Tendrá que proponerse el análisis de esta visita en esta tesis doctoral, que implica analizar lo que está detrás de las cámaras, detrás de las pantallas, el lugar donde tú habitas, las formas de habla de ese lugar, que son formas del lenguaje que permiten la representación. Esto pudiera estar en el texto que vamos a analizar. En este aspecto, el texto más complejo, y lo digo no porque yo venga de la literatura, el texto más complejo lo ofrece la novela en literatura. La novela es la presentación o la representación particular del mundo en esa novela. Donde se combinan muchísimos lenguajes, muchas formas de representación, muchos discursos. Entonces tendríamos que atender a las formas estéticas de esa representación. Y si vamos mucho más allá, también tendríamos que atender las formas éticas de esa representación. No veo separado la estética de la ética, entendiendo la ética como la forma de ser responsable en esa acción. Por eso Paul Ricoeur nos va a proponer, ya les envié esos libros a vuestros correos, uno de los libros de Paul Ricoeur, creo que clave para entender esto que estoy señalando inicialmente, es el libro del texto a la acción.
transitar desde el texto a la acción humana, para comprender cómo el texto que estamos analizando es una representación múltiple de la acción humana, porque el fondo de todo texto, el fondo de la cultura, es la experiencia humana en su doble forma discursiva. Y ya me regreso a tiempo y narración para hablar de las dos formas, las dos grandes formas del relato. ¿Cuáles son estas dos grandes formas del relato? La historia y la ficción. La ficción, como dicen los ingleses. El discurso de la verdad y el discurso de la imaginación. Que, como sabemos, se combinan porque no hay discursos puros. Entonces nos tendríamos que regresar a esa filosofía del lenguaje para hacer la primera gran pregunta. ¿Quién habla? Esa es la primera gran pregunta. ¿Quién habla? Para hacer la segunda pregunta, ¿quién actúa? ¿Quién narra? Y para hacer una cuarta pregunta, ¿quién es el responsable del habla y de la acción? De aquí, Paul Ricoeur recupera la ética como forma imprescindible para analizar, para interpretar, para comprender el ser responsable en el mundo. Ajá, pero esto no solamente está en el texto. Yo preguntaría a cada uno de ustedes sus formas de ser responsables en el mundo a través de lo que ustedes hacen, a través del habla, a través del texto que escriben, o a través de la pieza musical que ejecutan. ¿Cuál es la forma de ser en el mundo? Y esto se llama mímesis, que es la representación de lo humano, de la trama humana y su organización en la cultura. Entonces todos los demás conceptos se mueven en el mundo donde coincidimos autor y texto, donde coincidimos autor y lector, este mundo que estamos habitando. Nosotros podemos comenzar a hablar en este momento sobre el siglo XIII. O nosotros nos podemos preguntar en este momento, pregunta que me gusta hacerle a mis estudiantes de literatura americana: ¿dónde está el siglo I de América Latina? Y les señalaría que el siglo I de América Latina no es el mismo siglo I de Berlín, de Italia, o de México, o de Venezuela.